Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Muchas gracias. Estoy verificando la conexión, disculpen la demora. No se preocupe, No sé. internet. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿me escuchan y me ven o solo me escuchan? Yo solamente la escucho, no la logro ver. Ok. Es que tengo un detalle con la cámara. A ver.
Pero bueno, lo importante es que me están escuchando. Ahorita voy a revisar qué es. Bueno, a ver si me escuchan todas. Mejor así. Voy a... Ok, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpen la demora, por favor. Es que vengo saliendo de otra clase. Disculpen. Vamos a empezar. Bienvenidas a su clase. Miren, esta es nuestra materia, Teoría del Estado y Constitución. Es una materia increíble. Yo estoy segura que les va a gustar mucho y vamos a empezar a platicar de ella. A ver, es que les quiero compartir la pantalla, pero... Es que se ve, pero... ¿Ustedes la pueden ver? No, ¿verdad? No, profa, no se ve. Ok. Ahí vamos a ver, ¿se ve? Ahora sí. Ok, muy bien, ya, ahí está. Disculpen, y a ver, estos detalles técnicos y de internet. Bueno, ahora sí, como les decía, bienvenidas a su curso. Teoría del Estado y la Constitución. Yo soy su maestra, Liliana Citlali Manzanillo Martínez, y en esta primera sesión vamos a hablar acerca de la democracia y la soberanía. También vamos a trabajar lo que es un poquito de la Constitución. Pero bueno, antes de que vayamos a empezar con esto, les voy a hacer unas preguntitas. Yo sé que ustedes están muy animadas por esta nueva materia y para mí es muy importante saber cómo se sienten y cómo están. Por lo tanto, les voy a hacer 3 preguntas, súper sencillas, súper fáciles. Todas me pueden decir lo primero que se les venga a la mente
No necesito que googleen nada, sino simplemente algo que ustedes tengan en la mente. Por ejemplo, cuando me dicen, ¿qué es el Estado? ¿Qué es lo que a ustedes se les viene a la mente cuando yo les pregunto del Estado? ¿Qué es lo que ustedes llega a su mente? A ver, la que quiera participar, a ver. ¿Alguna persona que quiera participar? A ver. Pues se puede decir que la organización política, ¿no? Que contiene el país para una mejor regularización Muy en el que bien, tiene un determinado territorio definido, así como puede es, ser. el Estado. Ujú. Muy bien, bueno, precisamente, eso es el Estado, ¿sí? El Estado va a ser este conjunto de personas, esta población que habita en un territorio determinado y que está gobernado, tiene un gobierno concreto, decidido, soberano. Entonces, porque este es el nombre de nuestra materia, teoría del Estado. Entonces, necesitamos tener una sencilla noción de lo que es el Estado para que podamos tener, pues, digamos que esa familiaridad que necesitamos, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los tres elementos del Estado? Bueno, pues esos que estábamos platicando ahorita, ¿no? La población, que somos todos nosotros, el territorio, que es el lugar en donde lo habitamos, y el gobierno o el poder, la autoridad, la soberanía que se necesita. ¿Sabe? Y por último, ¿qué sería la sumisión del Estado? A ver, a alguien que quiera participar, a ver, ¿qué sería para ustedes la sumisión del Estado? A ver, la palabra suena como a sumiso, ¿no? Suena como a sumisa. A ver, ¿qué creen que trate de decir? Algo que les pueda llamar la atención de la palabra reunida con lo que es el Estado como nuestra materia, como el nombre de nuestra materia, la teoría del Estado y la Constitución. A ver, ¿qué sería? Algo que se Pues les venga a la mente. para mí, para mí, como dice la palabra, ¿no? Sumisión del Estado viene siendo como las normas, la soberanía, los ciudadanos, conforme a las leyes de cada estado o cada gobierno, mejor dicho. Ándele, cada gobierno, exacto. Bueno, vamos a tomar en cuenta esto porque, bueno, en la sumisión del Estado nos está hablando acerca de que el Estado tiene que someterse a la legalidad, ¿sí? A lo que son las leyes, que viene siendo nuestra Carta Magna, la Constitución. Entonces, partiendo de esto, bueno, era más que nada para darnos cuenta más o menos dónde estamos en el sentido de la materia, que es la materia de estudio de teoría del Estado y la Constitución. Ahora vamos a empezar. Bueno, nuestro primer tema a conocer va a ser la democracia. Yo sé que todos tenemos una idea, una noción. Vamos a ver estos antecedentes históricos de la democracia, porque esta empieza en Atenas. Fue usada por primera vez en la antigua Grecia, alrededor del siglo V antes de Cristo. Pero lo interesante era que la democracia en ese momento de la historia no incluía mujeres, ni niños, ni esclavos, ni personas extranjeras en lo que eran las votaciones. Cuando los atenienses estaban buscando delimitar sobre asuntos importantes de la polis, no entraban a votación estas personas, todo lo contrario, eran excluidas completamente. Las únicas personas que estaban, digamos que en la autoridad o con la capacidad jurídica, con la personalidad jurídica para poder votar en ese momento, eran los varones de edad de 18 años o todos los que eran hombres, pero digamos que no podían ser ni esclavos ni hombres extranjeros.
¿sí? Tenían que pertenecer a un cierto estatus social el que les pedían para poder participar de esta democracia. Ahora bien, no se regían por los valores morales que se rigen en la democracia moderna y en la actual. ¿Por qué? Porque intervenían las clases sociales. La democracia, en realidad, en ese momento de la historia, era demasiado exclusiva. No permitía a la gran cantidad de ciudadanos, hombres, que no pertenecieran a un estatus social elevado, que pudieran votar, ni tampoco a los esclavos, ni a los hombres extranjeros, ni a las mujeres y mucho menos a los niños. En contraste, en este momento de la historia, donde empieza a aparecer por primera vez la democracia, está Roma. En el momento en el que Roma entra con la República, que es un momento de la historia en el derecho romano, comenzó aquí sí a gestarse una representación más oligárquica, porque nada más estaban representados en el voto los magistrados, los senadores y los asambleístas. Tampoco existía el voto para los extranjeros ni para los esclavos, tampoco para las mujeres. Mas, sin embargo, ellos ya habían adoptado a la democracia como un estandarte de la república. Ellos ya tenían en esta forma de gobierno, que es la nuestra, porque si se dan cuenta, nosotros también somos una república. Aquí ya empezábamos a tener noción desde este momento en la historia de cómo iba a trascender esta forma de gobierno a través de la democracia. La democracia como tal proviene del griego, como estábamos hace un momento con los griegos, se compone de dos palabras, demo, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Y se traduce etimológicamente el poder del pueblo. Ahora bien, esta palabra de el poder del pueblo a través de los años ha ido tomando diferentes formas, ha estado de diferente manera manejado por los distintos hombres que han pertenecido en el poder. La democracia, y les busqué un concepto interesante y muy sencillo para que lo podamos trabajar, es un sistema político y de organización social en el que la soberanía reside en el pueblo, en nosotros, en todos nosotros como pueblo, y que se va a expresar mediante esta voluntad de la mayoría a través del sufragio, que son las votaciones como tal. Entonces, sí vamos a tener en claro la parte de que la democracia para nosotros sí va a ser un sistema político que nos va a ir ayudando a que a crear esta organización social en el que como ciudadanos el pueblo tiene el poder de elegir a sus representantes a través del voto. ¿Por qué? ¿Por qué la democracia resultó ser o resulta ser uno de los sistemas políticos más importantes o interesantes que tenemos en América Latina y en parte de Europa? Bueno, porque uno de sus principales motivos que van a impulsar el devenir histórico de esta democracia, pues es controlar el abuso del poder. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben, ¿no? Venimos de unas monarquías, ¿no? A nosotros nos conquistan los españoles. En España el régimen es monárquico porque está la reina de España, el rey de España, los reyes católicos. Entonces, cuando nosotros como país hacemos esta trascendencia en el sistema político, nos damos cuenta que es porque con ella podemos controlar este abuso de poder que existía. Y vamos a hacer un paseo histórico para que vayamos dándonos cuenta
de cómo este sistema político ha sido, en el momento en el que nosotros estamos en la historia, climático, estamos en la cúspide. En este mismo diseño constitucional democrático, han existido ciertos arreglos a través del tiempo institucionales que, bueno, lo que hacen es que han ido acompañados de diferentes preceptos, de diferentes formas de pensar, de diferentes ideologías que protegen las libertades, ¿sí? Porque, bueno, a través de las libertades que el pueblo mismo ha expresado, requiere o necesita, hemos logrado avanzar como sociedad, ¿no? Tenemos un pensamiento y una expresión más libre, más serena en este momento de la historia. Hay más tolerancia para muchas cosas que hace siglos no se toleraba. Hay más libertades de las que existían antes. Entonces, sí nos ha permitido un avance histórico, sí nos ha permitido como sociedad crecer a través de la paciencia, la calma, el respeto a las nuevas formas de pensar. Y todo esto, bueno, principalmente en México, es un país que él, él ha adoptado una cultura democrática. O sea, nosotros como país eh, actuamos en contra de previsiones por costos políticos altos. Lo que hemos intentado es que a través de los partidos políticos definir cada ideología que se tiene para que así el pueblo, la sociedad como tal, tenga precisamente esta libertad de elección, tenga esta oportunidad de saber hacia qué lado se va a inclinar según sus ideologías políticas, sus necesidades también, porque es importante la opinión pública para la democracia. Sin el pueblo, este sistema político se derrumbaría completamente. Ahora, en este sistema, la opinión pública siempre es muy fuerte, es muy vigorosa y se convierte en garantía de los valores de una democracia establecida. O sea, dentro de esta democracia ya tenemos valores como pueblo en el que vamos, bueno, buscando un beneficio general, ¿no? O sea, estamos buscando ponernos de acuerdo a pesar de que unos sean de un partido y otro de otro partido. Bueno, lo que se busca es un concepto de legalidad, de legitimidad en la democracia, porque tenemos que aprender que dentro de este sistema político sí hay legitimidad, sí es verdad, el pueblo es el que decide, el que elige, somos la mayoría los que vamos a marcar la diferencia, el cambio, el rumbo, si quieren, de un país, mas sin embargo, existimos dentro de la legitimidad. Y con legitimidad estamos hablando de las leyes, ¿sí? Estamos hablando de todo lo que es el concepto legal, todo lo que conocemos como las letras que rigen la conducta del ser humano, porque nosotros estamos conscientes de que las normas son las que regulan la conducta humana. Si no tuviéramos legitimidad en la democracia, no pudiera existir la norma, no pudiera existir lo que nos condiciona como individuos para vivir tranquilamente, digamos que respetuosamente en sociedad, ¿no? Por eso radica en las y en los ciudadanos. En ellos se encuentra esta igualdad política que necesita
la democracia para existir. Ahora bien, tiene requerimiento de autorización electoral efectiva, que en este caso podría ser el INE, que es un órgano que nos ayuda precisamente en estos procesos electorales o en estos procesos de decisión que existen bajo la legitimidad de la democracia, porque en el momento en el que se crea el Estado en su soberanía busca la legitimidad de todos los procesos en el que él existe. Entonces, si el Estado logra la legitimidad en la democracia, la hace vigente, o sea, es vigente para el Estado la democracia, es actual, vive, está, existe en el momento de la historia que se va a ocupar, que se va a necesitar, como un ideal normativo, porque vuelvo a comentarles, la democracia necesita vivir, crecer, formarse también dentro de la norma. Entonces, el término de democracia, pues es que desde siempre ha indicado pues una entidad política, una forma del Estado y del gobierno, y así pues ha ido permaneciendo a través de muchísimos, muchísimos años. La deliberación es una condición que propicia precisamente la observación de las reglas electorales y que promueve el cumplimiento de la ley dentro de esta legitimidad en la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia, al momento de que aparece, siempre va a buscar tanto que se respete la voluntad social, esta, vamos a llamarla democracia social. ¿Por qué? Porque exige a sus propios miembros, a todos los que somos pueblo, pues que seamos miembros, pero que se nos trate socialmente iguales. Por eso tenemos requisitos para el voto. Sí sabemos, ¿no? Que para poder votar necesitamos un requisito. A ver, ¿cuál creen que sea el primero, el principal y yo creo que el más importante que sería para votar? A ver, ¿qué necesitamos para votar? ¿Cuál es el requisito más importante que se tiene para votar? Tú llegas a la casilla y ¿qué es lo primero que te van a pedir? A ver, ¿alguien que quiera participar? La La identificación, INE. el INE. Exacto, exacto, muy bien. Es lo que nos piden, es lo que nos piden, es nuestro requisito. Gracias a este requisito es el que necesitamos para poder entrar a esta democracia, ser parte de esta democracia. Ahora, damos nuestra credencial, pero esa credencial tiene una edad específica. ¿A qué edad sacamos la credencial? ¿Ustedes se acuerdan? Yo sé que sí. A ver, a los 15, ¿no, verdad? ¿A qué edad A sacaron los su credencial? 18, A los a los 18. 18 años, ¿no? Cuando somos mayores de edad. Exacto, porque es un requisito de la personalidad jurídica que el individuo tiene que tener para poder lograr entrar a este sistema político, poder entrar a esta democracia social, a esta democracia como sistema político de gobierno. Entonces, sí es verdad que estamos regidos bajo esta legitimidad, sí necesitamos esta norma, sí tenemos instituciones que nos crean estas, eh, estas necesidades particulares, ¿no? Porque yo puedo ir a votar, pero si no llevo mi INE, no me aceptan. Sí necesito tener 18 años, porque si no tengo 18 años, no me dan mi credencial. Entonces, son normas, sí estamos de acuerdo que son normas, son, son estas pequeñas pero muy importantes normas que nos están ayudando a poder crear la legitimidad en la democracia. Ahora bien, la democracia había un muy
muy interesante politólogo italiano que se llama Giovanni Sartori, que él habla precisamente de esto, de la democracia social en el sentido en el que estamos platicando ahorita, ¿no? Que busca vernos a todos iguales. ¿Cómo nos va a ver iguales a todos? Bueno, solo hasta los 18 años puedes sacar tu credencial de elector, no antes, hasta los 18 años. No puedes votar si no llevas tu INE. Estas exigencias que nos hacen son parte de esta democracia social, que es la que nos está, pues, digamos que ayudando, empujándonos, nos permite poder ser parte de esta legitimidad en la democracia. Pero conforme nos vamos dando cuenta, este sistema político tiene diferentes tipos, porque la democracia la podemos ver de forma general, mas sin embargo, sí está clasificada, sí tenemos una clasificación que nos ayuda, digamos, nos apoya, porque cada filosofía política que aparece, cada partido político que aparece, va a tener múltiples voluntades. O sea, los que son del PAN, los que sean del PAN van a tener ideologías, van a ser millones de personas, van a tener diferentes maneras de percibir lo que buscan, necesitan o quieren de su país, ¿no? Igual cada uno de los partidos a los que se pueda representar. Entonces, la democracia, por lo mismo, ha tenido esta clasificación. En la primera, que es la democracia liberal, bueno, nos habla acerca de que tenemos esto que les platico, ¿no? Una elección con distintos partidos políticos, donde hay una democracia en donde sí tenemos una separación de poderes. El Estado de Derecho se respeta tal como es, el voto es universal, pero la participación es pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y les puse los partidos para que vayamos a hacer memoria. Yo sé que todos son jóvenes, pero si hacemos un recuento en la historia, llevamos, ¿qué será? Lo que fue el PRI tuvo 70 años en el poder. A partir del 2000 aproximadamente vinieron los cambios de gobierno al PAN. Entonces, en esos momentos, si ustedes llegan a hacer memoria, yo sé que estaban muy jovencitas, pero se van a dar cuenta de cómo simplemente la democracia liberal era este sistema de gobierno que teníamos en ese momento, pero era representativo. O sea, tú ibas, votabas y ya después de que tú votabas y elegías, eh, ya nunca más te volvían a llamar. O sea, tú ya no eras en ese momento más requerido, ¿no? Aunque sí, lo que busca esta democracia son elecciones libres, porque todas tienen que ser libres, tienen que tener derechos individuales, derechos civiles, todo tiene que estar dentro de un marco constitucional, un marco de legitimidad en el que el poder del Estado, bueno, se va a limitar por esto, por la legitimidad y por la constitucionalidad. Es una participación pasiva. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos, votábamos, pero de ahí en fuera nada más nos buscaban cada vez que había elecciones, ¿no? Entonces, en este tipo de democracia, el pueblo o nosotros como actores públicos también no nos daban más oportunidades. O sea, no teníamos otra forma de tener una relación con nuestros representantes. Pasa el tiempo y aparece otro tipo de democracia, que es la democracia participativa. Esta democracia tiende a profundizar más la participación ciudadana. El voto sigue siendo universal, pero el ciudadano
tiene un papel más activo. Aparecen las consultas, las famosas consultas ciudadanas, aparecen los foros. Esta participación ya es más constante. Con este cambio de democracia que tuvimos hace unos años para acá, también cambia la democracia en su sentido de participación ciudadana. ¿Por qué? Bueno, porque nos mandan a llamar más seguido o nos van a preguntar a las casas alguna cosa por votación. Como ejemplo, les podría dar que en los gobiernos del PRI y del PAN nunca se preguntó, ya estando en el poder los representantes públicos, si querían que siguiera estando en el poder, si querían que siguiera estando representando al pueblo, los del PAN o del PRI. En cambio, en Morena, en este momento, no me acuerdo, fue hace como 4 años, 5, que Andrés Manuel solicita una consulta ciudadana acerca de que si querían que México volviera a votar por él. Esto sucedió, yo sé que a lo mejor no tuvo mucha, mucho reconocimiento social o tal vez no salió mucho en los medios de comunicación. A lo mejor ustedes no se enteraron, a lo mejor sí, pero este es un ejemplo que yo les doy de cómo la democracia participativa aparece, cómo si fuimos convocados en julio para lo que fue pedir voto y poder hacer que Andrés Manuel estuviera en el poder a través de Morena. Más sin embargo, él no tenía por qué solicitar de nuevo una consulta ciudadana. No había razón. No había razón si él hubiera permitido la democracia liberal, que era de la que venimos, la que llevamos arrastrando muchos años. Sin embargo, esta fue una democracia participativa. ¿Por qué? Porque vuelve a solicitar una consulta ciudadana. Otra cosa, otro ejemplo que puede pasar aquí en México puede ser, bueno, es que no sé de dónde me estén viendo o escuchando, pero, por ejemplo, hay consultas ciudadanas también en el caso de algunas localidades cuando hay algún tipo de conflicto o alguna problemática social y bajan los diputados o baja los alcaldes y hacen este tipo de reuniones o de juntas en el que la sociedad eh, da sus quejas, ¿no? O sea, les comenta al representante público cuál sería una queja social que tendrían en ese momento. Yo les voy a dar un ejemplo aquí donde yo estoy. Aquí la diputada federal, por ejemplo, manda a llamar, avisa que va a venir a un gremio de personas y hace poco hubo una junta en una localidad aquí cercana porque hay mucha escasez de agua y se estaba solicitando auditar a CEMAS, ¿sí? O sea, nosotros como población, cuando bajó esta representante pública, que fue la diputada, solicitamos que se auditara a CEMAS porque se supone que subió el costo del agua y nosotros estábamos pagando mucha agua, pero no nos estaba llegando el agua. Entonces nos dijeron que habían que remodelar unos tubos, etcétera. Entonces, cuando bajó esta diputada, a través de esta consulta ciudadana, de esta participación, fue que le dijimos esto, ¿no? Entonces, es otro ejemplo que les puedo dar. Ahora, estos dos tipos de democracia, la liberal y la participativa, son las que más podemos, digamos que percibir nosotros en este estado latinoamericano, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la democracia participativa es un modelo de gobierno en el que, bueno, los ciudadanos sí vamos a tener este papel activo y constante en la toma de decisiones públicas. Pero si ustedes dicen, bueno, pues a lo mejor sí, maestra,
en este sí nos tomen más en cuenta. Déjenme contarles que aún hay más. Por ejemplo, otro tipo de democracia es la deliberativa. En esta democracia, la participación es súper activa, así como la palabra dice, súper, porque puedes participar tú como ciudadano en proponer debates, en proponer leyes, es una discusión pública y esta democracia la tienen en Suiza. Es un país que yo les puedo platicar que entre su entre lo que es sus sistemas políticos, ellos adquirieron la democracia deliberativa porque para ellos este modelo pues se basa mucho en lo que es el diálogo con estos procesos fundamentales de tomas de decisiones políticas, pero entre las personas de la comunidad. Ellos hablan mucho, mucho todo el tiempo de lo que les hace falta, de lo que necesitan y lo resuelven. O sea, no necesitan necesariamente como nosotros en México representantes, ¿saben? O sea, acuérdense que democracia es poder del pueblo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Demo y kratos, lo que es el poder del pueblo. Entonces, en estos países, o en este país en particular que les estoy platicando, ellos sí se toman muy en serio la parte deliberativa de la democracia. En este país, bueno, sí podemos ver la diferencia que tenemos porque no esperan que la resolución de los conflictos, de los problemas, a veces sea en manos de los representantes sociales que tenemos, de nuestros representantes públicos, no necesariamente, sino que ellos mismos tienen esta participación activa en parques, en escuelas, hasta en lo que es la gestión económica, y por lo mismo los hace un país en un sentido mucho más organizado que México, ¿no? O sea, no necesita, digamos que, tanto protocolo nosotros como país lo manejamos por, bueno, nuestro tipo de democracias, ¿no? Dentro de las democracias todavía podemos seguir viendo otro tipo. Por ejemplo, la democracia directa. A esta democracia la conocemos como directa, pero también le decimos democracia pura, ¿sí? En esta democracia el voto es público, no hay intermediarios tampoco, no hay representantes y todo es a través de referéndums o de lo que son juntas entre diferentes circuitos de personas. Es mucho más directa todavía. Se parece mucho a la deliberativa porque se le conoce también porque hay mucha actividad por parte de lo que es la sociedad. Y eso ayuda a que haya una mejor resolución de problemas. El otro tipo es el de la democracia indirecta. En esta democracia indirecta, pues también es conocida por ser una democracia representativa, o sea, como nosotros, porque acuérdense que nosotros somos una república democrática, representativa, soberana, ¿no? Entonces, aquí es donde entraría México, aquí es donde estaría el INE, por ejemplo, porque mm, esta democracia no participa en la toma de decisiones políticas, sino que delegamos a nuestros representantes políticos, a nuestros alcaldes, nuestros diputados, senadores, a ellos delegamos lo que son las decisiones, ¿no? También es una democracia indirecta porque necesitamos instituciones. Y esta institución, por ejemplo, a nosotros
sería el INE, ¿no? ¿Por qué? Porque este órgano es el que nos ayuda a regular la democracia en nuestro país. Es donde aparece el principio de soberanía popular. Es un principio teórico, porque es parte de la teoría de la democracia, en donde el poder reside en el pueblo. Ese es, en general, este principio de soberanía popular nace de esta democracia indirecta, en donde solo el poder reside en el pueblo, pero en el poder de elegir. Y es que tenemos que aprender a distinguir entre el poder para elegir y el poder de resolver, ¿sí? Porque el que resuelve, el de acción, el poder de acción, de resolución, de decisión, lo van a tener nuestros representantes públicos, ¿sí? Que son a los que nosotros delegamos esta decisión. Nosotros podemos decir, a ver, es que está Juan, está Pedro y está Jesús. Bueno, pues es que yo creo que Jesús sí lo va a hacer. La otra puede decir, no, yo Pedro, pero en el momento de la votación, en el momento en el que se cuenten los votos, ahí es donde de verdad va a aparecer la democracia. Ahí es donde va a aparecer el principio de soberanía popular. ¿Por qué? Porque a través del voto es que el poder de elección se va a hacer presente. Esta democracia indirecta, pues la vivimos en México. También, como les digo, es representativa. Este modelo, pues no, como les digo, no participa y bueno, siempre se supone que tenemos que tener, y digo siempre, porque eso es lo que se espera, que a veces no sea tan real como uno quisiera, pero se espera que sea elecciones libres, elecciones populares periódicas, en donde exista este respeto hacia las urnas y bueno, todo lo que se supone que no pasa, pero sí pasa en México. Bueno, así, más o menos. ¿Alguna duda hasta aquí en lo que es la democracia, los tipos de democracias que hemos revisado y los antecedentes históricos? Hasta aquí se entiende que la democracia es este sistema político que tenemos en nuestro país en este momento y que, bueno, ya lleva muchos siglos estando presente. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Porque ya les vamos a cambiar a otro tema, pero sí me gustaría saber si les quedó claro o si les gustaría que les comentara algo más. De mi parte quedó claro, profa. Muchas gracias. Sí, entonces, ¿podemos continuar? ¿Alguien más? Sí, claro. Bueno, cualquier cosa, por favor, con confianza me dicen, lo podemos platicar, porque sí me gustaría que lo entendieran. Es una materia muy bonita, teoría del Estado y la Constitución, pero sí es una materia que necesitamos interiorizarla, ¿saben? O sea, es una materia del interior, hay que tratar de interiorizar la materia. Ahora vamos a hablar acerca de uno de los elementos del Estado. Miren, la materia se llama teoría del Estado. El Estado se compone de tres elementos: la población, el territorio y la soberanía o el poder del pueblo, la autoridad, ¿sí? Entonces, la soberanía como elemento del Estado, que es como en este momento se los voy a presentar, va a ser este poder supremo, ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación o al pueblo o al Estado para establecer su constitución.
¿sí? Para adoptar decisiones políticas fundamentales, tanto en el ámbito interno como en el plano internacional. Ahora bien, la soberanía tiene un fuerte elemento geográfico, el territorio. No puede existir la soberanía si no tenemos territorio. ¿A dónde se haría presente? Entonces, se necesita este fuerte elemento geográfico para poder crear la soberanía, para que ésta crezca, para que ésta tenga jurisdicción, porque en su ámbito tiene que existir el territorio, tiene que tener fronteras en donde nosotros sepamos que México tiene su soberanía, pero pues sí tenemos limitantes, ¿no? Que son la frontera con Estados Unidos o la frontera con Guatemala. Mas, sin embargo, si estamos dentro de México, la soberanía es absoluta, no tiene límites o condiciones, es inalienable. ¿Qué significa? Que no se vende. Nuestra soberanía mexicana no se vende, no se vende, no se canjea. Nosotros somos un país, un gobierno que ha sufrido mucho. Venimos de una historia sangrienta a través de muchos años de pelea, de lucha, desde la independencia, desde la conquista, más bien, desde la conquista que llegaron los españoles, la independencia, cómo fuimos llevados en ese momento de la historia, la revolución. Entonces, venimos de mucha lucha social como para que ahora en este momento de la historia no nos sintamos orgullosos de la soberanía que tenemos como este poder supremo que maneja mucho de lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Ahora bien, esta soberanía, este poder que tenemos para poder hacer que las leyes funcionen, que las leyes se cumplan, que podamos defendernos, porque la soberanía defiende, cuida, procura. La soberanía de un país salva. Es este poder que va a tratar de poder salvaguardar los intereses sociales de todos y cada uno de nosotros como población. Es esta soberanía la que nos va a ayudar a poder crear dentro de nosotros territorios y con ellos, bueno, pues vamos a tener que especificar que cada estado de la República tiene una soberanía, porque hay una soberanía interna y una soberanía externa dentro de un estado-nación que somos nosotros. México es un estado. Este estado-nación tiene dos tipos de soberanía. La soberanía interna va a ser esta soberanía, y no sé si se alcance a ver, pero hay un mapa de la República. Esta soberanía interna está en cada uno de los estados de la República Mexicana, a través de su territorio, de sus limitaciones, se busca pues respetar la soberanía de cada uno de los estados que confieren la nación. Buscando con esto, bueno, que se ejerza directamente todas las obligaciones que la soberanía produce, ¿no? Que cada gobernador se haga cargo soberanamente del estado que representa. ¿Por qué? Bueno, porque esta soberanía es una facultad del ejercicio de la autoridad en cierto territorio. Por eso al gobernador de Veracruz le compete lo que está haciendo Veracruz. No se puede ir a ver qué está sucediendo en Oaxaca o qué está sucediendo en Chihuahua, Tamaulipas. Entonces, cada, cada soberano o cada gobernador de estado tiene y se confiere su poder dentro de su territorio. Esta autoridad recae en el pueblo porque nosotros elegimos.
aunque la gente no realiza personalmente el ejercicio directo de resolver, sino que delegamos a nuestros representantes, si elegimos, si tenemos el poder de elección. Entonces, la soberanía es esta independencia de tener un poder con competencia total, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sí elegimos, tenemos representantes, sabemos quién es nuestro gobernador, pero la facultad para el ejercicio de la autoridad en ese territorio le va a competir a él, aunque nosotros como pueblo recae en nosotros el poder de haberlo elegido, ¿sí? Tenemos ambas partes, ambas figuras, actores políticos tienen responsabilidad, tanto nosotros como pueblo, cuando elegimos, tanto ellos como representantes. Entonces, en la interna, en la soberanía interna, estamos hablando de los territorios pequeños, de los estados de la República. En el caso de la soberanía externa, o lo que es esta soberanía, que ya también estamos hablando de territorio, pero nos vamos a ir nos vamos a ir más lejos. Vamos a ver que ahí tenemos pues la frontera con Estados Unidos, que tenemos la frontera abajo con Guatemala, con Belice, con todo lo que es la parte de Centroamérica, ¿no? Entonces, sí tenemos una soberanía nacional en nuestra nación y esta soberanía nos permite que pongamos límite al extranjero. Esta soberanía es la que nos va a ayudar a que no aparezca el intervencionismo que ha costado mucho, mucho trabajo y hasta el día de hoy siempre cuesta mucho trabajo erradicarlo. ¿Por qué? Porque siempre hay países que quieren venir a meterse en la soberanía de México todo el tiempo. A veces pueden ser por cuestiones económicas, por lo que es el negocio, por lo que son tratados internacionales, en el caso de importaciones y exportaciones. Más sin embargo, hace poco, ante los eventos que sucedieron, tratamos de llegar a una negociación con el país vecino, porque sabemos que Estados Unidos le encanta ser un país de intervención. Es un país imperialista, derrocador de gobiernos, por lo tanto, a la mera oportunidad que tenga, siempre va a querer el intervencionismo en la soberanía mexicana. Y es lo que México nunca debe de perder, es por lo que se lucha todavía a estas alturas del partido. Estamos conscientes de que México sigue luchando por su soberanía contra el intervencionismo, porque acuérdense que a nosotros pues nos invadieron los franceses y también los norteamericanos. Nos conquistaron los españoles. Imagínense si no tenemos una historia de intervencionismo. Claro que sí, porque los países extranjeros siempre quieren venir a opinar, a ver cómo nos va a ir, cómo ellos creen que nos va a ir mejor a nosotros. Entonces, esta soberanía es este poder que tenemos, que México tiene para defenderse, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí estamos bien? Bueno, vamos a, vamos a tratar de centralizar la democracia, ¿sí? Vamos a centralizarla un poquito más. La democracia en México
ha sido gradual, ha sido un proceso de liberación política. ¿Por qué ha sido gradual? Bueno, tenemos que entender que cuando llegó la conquista, adoptamos a través de muchos años la religión del país que nos conquistó, las formas de gobierno, porque acuérdense que antes aquí habían emperador, el emperador Maximiliano, tuvimos al que se proclamó también emperador de México, Iturbide. Nosotros venimos de un país monárquico. Entonces, cuando vienen nuestras luchas internas, bueno, nuestro proceso ha sido gradual, ¿no? El 2 de julio, por ejemplo, del 2000, fueron las primeras elecciones democráticas, después de muchos, muchos, muchos años. ¿Por qué? Porque hagan memoria. Bueno, yo sé que ustedes están jovencitas, pero 70 años estuvo el PRI en el gobierno. 70 años, o sea, una generación y más, una generación completa y más generaciones dentro de estos 70 años. Estamos hablando de que en 70 años de gobierno vivimos también una monarquía. O sea, quiero que entiendan que a pesar de que decían que era una democracia en México, tienen que desarrollar en esta materia, que es lo que yo quisiera que de verdad lo hagan, el pensamiento crítico, porque nos engañaron, nos dijeron que vivíamos en una democracia en México, cuando en realidad estuvimos 70 años bajo un régimen monárquico de un solo partido político, que nos hicieron pensar que sí, cada elección, ¿no? Y tú ibas y votabas y, ¡ay, otra vez ganó! Que ganó Miguel Alemán, que ganó Carlos Salinas de Gortari, que ya mataron a Colosio y que ganó Cedillo. O sea, esta transición de verdad en México hacia la democracia acaba de pasar hace poco, en el 2000, porque en ese momento se quebró el PRI y apareció el PAN, ¿sí? Que fue cuando llegaron las elecciones panistas, cuando por fin, después de 70 años, el régimen priista desaparece y aparece el régimen panista, ¿sí? Mas, sin embargo, ahí sí empezó otra vez la democracia. Otra vez pareciera que el pueblo estaba volviendo a tener esta apertura institucional, ya empezaban otra vez los reconocimientos a distintos derechos, porque ustedes deben de entender que el PRI sostenía una ideología social, política, económica que dominó durante muchos años, pero al haber esta transgresión política en la que aparece el panismo, en esta democracia, bueno, aparecen nuevas formas de pensar, la ideología es diferente, por lo que se conduce es distinto, la formación de distintos actores de la política también, el reconocimiento a los diferentes derechos que hubo, el impulso a diferentes espacios públicos, hasta los avances en el ámbito electoral se hicieron presentes en este momento de la democracia. Ahora, ¿qué pasó? Pues pasaron 18 años, ¿verdad? Y en las elecciones de julio del 2018, ¿qué pasó? Bueno, pues volvimos a cambiar de régimen. Ahora estábamos con Morena, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque volvió la democracia en México otra vez a renacer. Todo este conjunto de principios, de reglas e instituciones que organizan estas relaciones sociales, ¡boom!, aparecen de nuevo. La democracia en México vuelve a florecer, se hace presente. El poder del pueblo, el principio de la soberanía, aparece de nuevo y se concibe y se pretende otra vez hacer funcionar al Estado,
al Estado como lo conocemos del 2018 a la fecha, que quede claro, porque les recuerdo que ahora estamos bajo un nuevo régimen. Pero en este momento lo que busca el régimen es resguardar la memoria colectiva. Ustedes van a decir, ay, maestra, pero es que eh, también tienen mucho de qué hablar. Pues sí, yo lo sé, yo puedo entender que tenemos todavía muchas cosas que platicar sobre los mecanismos para controlar el ejercicio del poder en México con este nuevo régimen que tenemos. Pero ahí vamos, o sea, ahí vamos, que yo les puedo decir que en este régimen lo que más se busca es la democracia participativa, la democracia en donde la memoria colectiva, ¿qué es la memoria colectiva? Bueno, la memoria colectiva habla acerca de que busca salvaguardar de la sociedad, conservar, digamos, conservar comportamientos, conservar acciones, conservar hechos importantes, hacer a un lado el intervencionismo, porque acuérdense que nosotros, pues como les digo, tenemos mucho intervencionismo en México. Entonces, en este momento de la democracia, pues es lo que busca, ¿no? Controlar ese ejercicio, en el marco de la democracia, bueno, los individuos son libres, estamos anclados de forma racional, una igualdad ante la ley, la posibilidad de tomar decisiones públicas. Entonces, todo esto es lo que nos va ayudando, nos sirve para lo que es la democracia en México. Tengamos paciencia, esperemos, ¿no? Porque pues estamos en un régimen ahora desde el 2018 hasta el 2026 que seguimos con él, bueno, tengamos paciencia y veamos, ¿no? Porque la historia siempre es la que nos juzga. Bueno, ahora vamos a platicar acerca de la Constitución. Yo sé que todas ustedes conocen y saben de la Constitución. La Constitución fue este documento que estableció el Estado del Derecho democrático, social y laico. En este momento, esta Constitución que tenemos ahorita es una Constitución democrática, social y laica. Está basada en principios, los principios de la soberanía, de la libertad, de la justicia, de la igualdad y de los derechos humanos. Esta Constitución que nosotros tenemos ahora viene de la promulgación de la del 5 de febrero de 1917 y se van a cumplir en este 2026, se acaba de cumplir este 5 de febrero que pasó, 109 años de la entrada en vigor de esta Constitución, que también es parte de nuestra materia de estudio. Nosotras vamos a estudiar la Constitución de una forma muy bonita, muy precisa, vamos a tratar de estudiarla de una manera en la que podamos entender cómo es que esta Carta Magna nos ha ayudado tanto de forma trascendental, porque somos parte de una historia. Imagínense, como les decía, México parte de la conquista. Viene la independencia de México en 1810, aparecen los sentimientos de la nación. Acuérdense que nosotros como mexicanos estábamos dominados por el imperio español. Entonces, estábamos muy maltratados. Viene Hidalgo, crea la independencia, llega Morelos, crea la Constitución de Apatzingán en 1814, aparece por primera vez el decreto constitucional para la libertad de América Latina y en 1824 aparece por primera vez en la Constitución de 1824 los Estados Unidos mexicanos, con Guadalupe Victoria como primer presidente de México. Presidente, porque acuérdense que antes todos querían ser emperadores, ¿no? Entonces,
Aquí es donde por primera vez el mexicano o México concibe la idea de que vamos a ser unos Estados Unidos mexicanos. A la par con nosotros, Estados Unidos también estaba peleando su independencia, ¿saben? Porque, bueno, Estados Unidos está reunido por muchos países, digamos que por mucho extranjero también, pero también buscaban la lucha del reconocimiento de ser Estados Unidos mexicanos y separarse de los ingleses. Y nosotros estábamos buscando ser reconocidos como Estados Unidos mexicanos y alejarnos de la corona española, dejar de tener el intervencionismo de la corona española. No fue sino hasta en 1857, cuando llega Juárez con las leyes de reforma y con estas leyes asienta todavía más el reconocimiento de la nación como un Estado laico. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante que Juárez hiciera esto? Porque la iglesia estaba metida en todo. Y con esto no quiero, o sea, con esto quiero tratar de explicarles que la religión al llegar a México abarcó demasiado, o sea, fue demasiado estricta y a la vez quiso meterse en tantos asuntos que lo único que logró fue evitar el crecimiento de México, porque como venía de una ideología monárquica donde los reyes y la iglesia eran, por ejemplo, los reyes eran elegidos por la iglesia, entonces, al llegar Juárez, Juárez dice, hasta aquí, le pone un límite a la iglesia y entonces convierte el Estado en una nación laica. Lo único que logra con esto es quitarle poder y fuerza a la iglesia, porque la verdad, seamos honestos, ¿ustedes han entrado a las iglesias de Puebla? ¿Han tenido la oportunidad alguna vez de ver? Simplemente busquen en Google iglesias en Puebla, en México. Ustedes ven las arquitecturas y son impresionantes de cómo estuvieron hechas y de dónde salió el recurso, o sea, el dinero. El recurso es como dinero. ¿De dónde creen que salió? Pues de todos los mexicanos, porque la iglesia era como, o sea, no estoy diciendo que ahorita, por favor, estamos hablando de 1857, no se me vayan a sentir aludidas las que van a la iglesia. Pero a lo que voy es, dense cuenta en Puebla precisamente hay una iglesia que tiene un montón de oro, pero en serio, oro, no me acuerdo cómo se llama, se las voy a buscar y después les digo, que de verdad es impresionante. Pasan los años, estamos hablando que pasaron casi 60 años, imagínense, 60. Estamos de 1857 y de ahí nos fuimos hasta 1917, pero es que llega la revolución, llega Emiliano Zapata, llega Venustiano Carranza, llega toda esta parte de la Constitución de 1917, donde aparece ya este gobierno constituyente que vamos a ver, porque después de la Revolución Mexicana se promulgó lo que es la actual Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que iba incluyendo las reformas sociales y las laborales, como la nacionalización de petróleos. O sea, imagínense, en este momento de la historia, la Constitución ya estaba siendo, ya estaba formada, ya teníamos toda esta maravillosa oportunidad de poder concretarnos siendo respaldados por las libertades que nos da la Constitución, la división de poderes, la división política territorial, ya incluía la educación laica y gratuita, la Constitución ya nos hablaba de los derechos laborales, de los derechos sobre la tierra, o sea, fue el boom, o sea, fue lo máximo el momento en el que llegamos a la Constitución, porque ahora sí, ya sabíamos a qué teníamos derecho. Imagínense que de esa Constitución de 1917 a la fecha, ahorita, llevamos como más de 800 reformas. ¿Qué creen si vamos a estudiar?
vamos a ver algunas, tal vez no las 800, pero sí vamos a ver algunas reformas de la Constitución. Entonces, ¿pero qué sucede con la Constitución? La Constitución tiene clasificaciones. Estas clasificaciones fueron importantes porque en el momento en el que se estudia la forma de cómo hacer una constitución, que fue trabajo de todos los de la independencia, nuestros héroes de independencia, nuestros héroes de la revolución, los constituyentes también, ellos hicieron el trabajo de investigar, ¿no? Obviamente ayudados de otros, por ejemplo, de la Constitución de Cádiz, que venía de España, porque en España también estaban teniendo, digamos que una transición política. Pero en México, nosotros clasificamos la Constitución, por ejemplo, en su forma, y son 4. La Constitución codificada, la Constitución dispersa, la Constitución constitucionaria, la Constitución escrita. Bueno, en la primera, en la Constitución codificada, nada más nos explica que tiene que ser escrita, ¿sí? Que tiene que estar escrita, que tiene que estar bajo un volumen, bajo un código, que no tiene que ser solo hablada, sino que estamos hablando que es codificada. En las constituciones dispersas, bueno, estas no se encuentran directamente plasmadas en un código, sino que son variedades de estatutos o de decisiones jurídicas. Por ejemplo, la Constitución inglesa, que es diferente a la de nosotros, a la mexicana, porque acuérdense que allá también tienen rey, reina, los reyes de Inglaterra, esos que luego salen en la tele también. Bueno, las constituciones constitucionarias, bueno, estas son una mezcla entre los usos y las costumbres, entre la idiosincrasia de un pueblo. Y aquí esta constitución la manejan mucho en Israel. ¿Por qué? Bueno, porque imagínense que es un país que se rige muchísimo por sus costumbres, al grado de que la religión va de la mano con su constitución. O sea, ellos tienen casi, casi su Biblia, su Corán, con lo que ellos, y por aquí tienen su código de leyes, y casi, casi es el mismo. O sea, por eso es consuetudinaria su constitución, porque se basa mucho en su costumbre. La constitución escrita, bueno, son todas las que tenemos aquí en Latinoamérica, que son las que están escritas y que están incorporadas a un texto en general. Hay otras 2 tipos de clasificaciones de la Constitución, pero estas son por su mayor o menor dificultad de modificación. Porque ahí les pongo unas fotos, miren. De un lado está México, ahí se ve la bandera de México, y del otro lado está Alemania, pero no se ve mucho la bandera. Porque quería ponerles los 2 ejemplos. Por ejemplo, la Constitución rígida, en esta constitución es muy difícil que se modifiquen lo que tiene, o sea, sus procedimientos son muy complejos, son más agravados. Para poder cambiar algo de su constitución, tienen que pasar por un proceso mucho más complejo. Y les pongo los países que más o menos, que tienen esta constitución rígida, que son Estados Unidos, Suiza, Japón, Alemania. En cambio, nosotros tenemos unas constituciones flexibles. Se van modificando, pero mediante el procedimiento legítimo ordinario. ¿Qué nos pasa a nosotros? A México, Argentina, Latinoamérica, porque somos países más jóvenes. Quiero que entiendan que tiene mucho que ver la edad del país. Si ustedes se dan cuenta, las constituciones rígidas son puros países que de verdad ya llevan muchísimos más años que nosotros en lo que es la legislación, lo que son las leyes, ¿no? En cambio, nosotros, México y los países latinoamericanos, somos países más jóvenes. Entonces, sí se entiende, ¿no? Las rígidas está mucho más difícil cambiar las leyes, como por ejemplo en Alemania,
en Japón, Suiza, en Estados Unidos, y acá en México, pues como que somos más flexibles. Y por último, ya para terminar, la clasificación por su forma de establecimiento. Es que en este momento a nosotros nos tocó la última, pero son tres: las constituciones otorgadas, las constituciones pactadas y las constituciones populares. Con estas tres. En las constituciones otorgadas, bueno, son aquellas en las que el soberano concedía a sus súbditos limitado su propio poder, porque acuérdense que la Constitución también puede ser española, todos los países tienen Constitución, porque la Constitución es una ley fundamental que le da estructura política y social a todo un país. Entonces, si es una ley fundamental, todos los países del mundo tienen una constitución. Algunas son otorgadas, como la primera, que es por un rey, por un monarca, tal vez, porque todavía en los países europeos existe la monarquía junto con la democracia. Está la segunda, que son las constituciones pactadas, que resaltan un acuerdo entre el monarca y el pueblo. Y está la última, la que nosotros tenemos, que son constituciones populares. ¿Por qué? Porque expresan la voluntad del pueblo y son aceptadas, ¿sí? Por el monarca o en este caso por quien sea nuestro representante popular. Pero en realidad la Constitución es popular porque somos nosotros los que en mucho participamos en la creación de la Constitución, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Entonces, bueno, hasta aquí tratamos de abarcar lo mejor posible toda la clase. No sé si tengan alguna duda que me quieran decir antes de irnos, algo que me quieran preguntar antes de que ya terminemos. No, profa, todo claro. Bueno, muchas gracias. En su plataforma, bueno, entonces, en la plataforma les voy a dejar su tarea y las diapositivas para que las empiecen a estudiar, y les voy a dejar artículos para que vayan leyendo más sobre el tema, y les voy a explicar ahí en la plataforma cuál va a ser nuestra tarea de esta semana. Por mi parte es todo, les agradezco mucho, les pido una sincera disculpa por la demora. No se preocupe, profa. No se Así preocupe, pasa con el muchas internet. gracias. Muchas gracias, que pasen una bonita noche. Igualmente, gracias.